Color, aquí está el doctor Mosquera. Buenos días tengan todos ustedes, buenos días a los queridos hermanos radioescuchas. Y no cabe duda que cada vez confirmo más aquello que una vez yo afirmé cuando me invitaban al programa y me decían, ¿por qué sigues en el programa? Hoy en la mañana, en el club donde estamos mi familia, fui al vapor y todos ahí preguntándome a los compañeros, oye, ¿a qué hora vas a salir a jugar? Digo, no, vengo a bañarme para ir muy bañadito con mis amigos de Agua Azul. Y dicen, ¿y esto? ¿Y por qué vas al programa? ¿Por qué vas al programa tan temprano? Y les digo, porque eso fortalece mi fe y gracias a ustedes por fortalecer nuestra fe. Bien, pues el día de hoy está aquí con nosotros Norma y Toño. Antonio y Norma son parte de esta parroquia. Y el día de hoy hay algo que tenemos en común todos, pero especialmente Norma y Antonio. Pues que somos esposos, ¿sí? Yo tengo mi esposa, Luz María. Ellos se tienen a Norma a Toño, Toño a Norma. Y tenemos hijos. Y en otras ocasiones, en este ciclo, hemos estado hablando de la importancia de la comunicación entre esposos y entre padres e hijos. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que es la familia formadora de virtudes, ¿sí? La familia formadora de valores. Y como decía su santidad, el Papa Benedicto XVI, cuando inauguró los trabajos de Aparecida, decía, la familia, aparte de ser una iglesia doméstica, es la primera escuela de humanidad. Es decir, en la familia es donde nos enseñamos a crecer como personas, como hombres y mujeres de bien, ¿sí? ¿Qué estimula a que nosotros formemos hombres y mujeres de bien? Bueno, primeramente, el compromiso que asumimos como padres de familia de fomentar el proyecto de salvación del alma de cada uno de nuestros hijos, ¿sí? En otros programas he dicho, ¿de dónde surgen los narcotraficantes? ¿De dónde surgen los sicarios? ¿De dónde surgen las pandillas? No nacen en maceta, nacen también de una familia, ¿sí? Pero como dice el Papa Francisco, los buenos somos más. Entonces hagamos de nuestra familia una familia funcional que forme a los miembros de esa familia, y no estoy excluyendo papás e hijos, que forme hombres y mujeres de bien. ¿Y qué motiva que nosotros los padres de familia formemos a nuestros hijos? Cumplir con el deber de alimentar, de animar, de conducir su proyecto de salvación. Pero lo otro, el gran amor que nos tenemos como esposos y que volcamos en la formación de nuestros hijos. Y no es lo mismo instruir que educar. Cumplir con lo mínimo de mandarlos a la escuela es cumplir con la instrucción. Pero mandarlos a la escuela y estar al pendiente qué actitudes positivas tienen es educarlos en la virtud. ¿Cómo definimos la virtud? Como un hábito operativo bueno. ¿A quién no le gustaría tener hijos
que fueran alegres, que fueran optimistas, que fueran ordenados, que fueran honestos, que fueran creativos, que tuvieran grandes amigos, que tomaran decisiones maduras en su vida. Bueno, pues si queremos tener esos hijos, hay que trabajar en ello, ¿sí? Y entonces, cuando hablamos de que la familia es la primera escuela de humanidad, es que uno de los temas importantes de comunicación entre nosotros como esposos es precisamente qué tipo de virtudes voy a fomentar en cada uno de nuestros hijos. Y para eso nosotros conocemos, como dicen, de qué lado masca la iguana en el temperamento de cada uno de los hijos, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Cuando mamá dice voy al súper y algún hijo o alguna hija salta diciendo yo te acompaño, esa hija o ese hijo es laborioso. Como decía mi abuela, es acomedido o acomedida. Pero si veo a otro que ni siquiera la mano levanta y sigue echado en la cama, la laboriosidad no se le da a ese. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues a ese que no se levantó, mortificándome incluso la vida, tendré que decirle, te cambias y me acompañas al súper. Porque lo quiero formar en el acomedimiento, en la laboriosidad, ¿sí? Para que no sea el burócrata que después esté trabajando y lo contraten para mover la libreta de aquí a acá y no haga otra cosa más que eso. Y el día que le pidan un esfuerzo extra dice, no, mi contrato colectivo dice que nada más debo de mover la libreta de aquí a acá, ¿sí? Bueno, porque a esa persona no se le formó en la laboriosidad. Entonces, un tema importante de comunicación entre nosotros los esposos es que veamos y platiquemos. Una plática de café explícitamente para eso. ¿Qué actitudes positivas tiene el hijo 1, el hijo 2, el hijo 3 o el hijo 4? Bueno, yo tomo el número 4 porque tenemos 4 hijos varones, ¿verdad? ¿Y qué actitudes negativas tiene el hijo 1, el hijo 2, el hijo 3 y el hijo 4? ¿Para qué? Como decía Paola hace rato, para estimular las respuestas positivas y para corregir las respuestas negativas. Y entonces aquí se hace realidad ese consejo de Santo Tomás de Aquino: contra un vicio, una virtud, ¿sí? El día que nosotros queremos dejar el vino, no puedo decir solamente no al vino. Voy a acrecentar una actitud de sobriedad. Y la actitud de sobriedad me dice, entiende que el vino se hizo para alegrar los corazones. Si no tienes un corazón alegre, recurre al vino. Pero si tienes un corazón alegre, ¿para qué lo quieres? Pero no se hizo para perder las conciencias, o sea, el control emocional, el control verbal de uno mismo. Cuando empieces a perder el control verbal y emocional y hagas los osos que luego de repente preguntas y dices, ¿eso hice yo? El vino no va contigo, ¿sí? Entonces, si tienes control y alegría interior, ¿para qué fregados quieres el vino? Y si el vino te hace perder la conciencia, menos. En el programa pasado hablaba yo de la amígdala cerebral, que es una zona de nuestro cerebro que está aquí casi en la base. Bueno, esa es la zona de la liberación de emociones y es fácilmente estimulada por el alcohol, ¿sí? Y ahí les va otro dato extra para los papás que tienen hijas adolescentes o jóvenes o hijas fértiles. El alcohol
le hace el triple de efecto a las mujeres porque se potencializa con la progesterona, que es una hormona que se produce en la ovulación. Por eso las niñas se toman una y ya andan borrachas como si hubieran tomado 3 o 4, ¿sí? Tengan cuidado con sus hijas, avísenles, no se tomen todo lo que les ofrezcan. ¿Por qué? Porque les hace el triple o el cuádruple de efecto. Bien, regresamos al aspecto de la virtud. Decíamos, contra un vicio, una virtud. Luego entonces, ¿cuál es la función que hacemos los padres de familia en casa? No importa la edad. Se pueden tener 20, 30, 40, 60, 80 o hasta 90 años, pero la función de nosotros como padres de familia es, primeramente, crear un ambiente de exigencia. Un ambiente de exigencia que haga y defina el tipo de cultura que quieren fomentar en su familia. Por ejemplo, la cultura del respeto. En esta casa no se permiten palabras altisonantes y descalificativos. Y lo voy a decir muy claramente. No tienes por qué decirle a tu hermano pendejo, ¿sí? Eso es descalificar. No tienes por qué decirle inútil. Y mucho menos decirle toda la serie de improperios que ahora ya en la televisión y en el radio se ven como algo normal. Gracias a nuestro Adal Ramones se liberó el lenguaje del vilipendio y la descalificación. Entonces, los padres de familia tenemos que definir qué tipo de cultura y trato tiene que haber entre los hermanos, pero tendremos que mediar. Así como hablamos del respeto, pues hay que fomentar la generosidad. Y ciertamente que cuando hablamos con respeto, decimos, cuida las cosas de tu hermano, ¿sí? Respetándolas. Pero que esto no forme una actitud de egoísmo de cada quien con sus cosas y que les valga lo demás. Porque precisamente en nuestro hogar tenemos que fomentar la generosidad. En nuestro ambiente católico tendremos que fomentar la caridad, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y qué he dicho en otros programas? ¿Quién es el más próximo o el más prójimo? Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hermanos, tu familia directa. De tal manera que entonces hay que crear un ambiente de exigencia y un ambiente de exigencia amorosa, ¿sí? Porque el otro ambiente que tenemos que formar los padres de familia para formar la virtud es un ambiente de hogar. ¿De dónde viene hogar? De hoguera, de calidez, de aceptación. Luego entonces tenemos que formar un ambiente en la familia que destierre la incomunicación, que destierre los odios, que destierre las descalificaciones y fomentarlo por el cariño, por la ternura, por el abrazo, por la caricia, por la admiración, por reconocer el esfuerzo que hace cada uno. Y el tercer elemento formativo de la virtud es fomentar el proyecto de vida de cada uno de nuestros hijos. ¿Qué implica fomentar el proyecto de vida de cada uno de nuestros hijos? Pues que hagamos realidad la fórmula gato. ¿Qué es la fórmula gato? ¿Sí? La G de gato quiere decir que nuestros hijos hagan lo que les gusta. ¿Sí? ¿Pero solamente van a hacer lo que les gusta? La respuesta es no. La segunda letra de la fórmula gato es la A. Hay que formar actitudes. Hacer lo que nos gusta, pero formar actitudes. ¿Qué quiere decir esto de formar actitudes? Pues que a nuestros hijos les tenemos que formar la limpieza y el orden,
No creo que haya ningún trabajo que descalifique a alguien limpio y ordenado. ¿Qué quiere decir actitudes? Que fomentemos en nuestros hijos la responsabilidad. No creo que haya ningún trabajo que descalifique a alguien que es responsable, ¿sí? ¿Qué quiere decir actitudes? Que formemos en nuestros hijos la creatividad. Cuando en algún trabajo alguien destaca y lo ascienden, es por creativo. Esto de las actitudes es lo que podemos resumir como virtudes humanas. Pero luego viene la T en la palabra gato. Ya vimos los gustos, las actitudes, y luego viene la T, talentos. ¿Qué quiere decir esto de talentos? Que los padres de familia conozcamos a nuestros hijos qué facilidades tienen. Facilidades artísticas, facilidades de lectura, facilidades manuales, y sobre eso les orientemos. ¿Para qué? Para que en la última letra, que es la O, estén al pendiente de las oportunidades que nos brinda la sociedad, de las oportunidades que nos brinda la industria. Entonces, esto de las oportunidades solamente se puede observar si a nuestros hijos les fomentamos sus facultades humanas que todos tenemos. Algo que nos hace ser humanos es la inteligencia, la razón y la voluntad. Entonces, hay que propiciar en nuestros hijos que utilicen la inteligencia, es decir, que reflexionen, que analicen, que lean, para que entonces al dar y al tomar decisiones en la vida ante esto de las oportunidades, ejerzan sus cualidades humanas. Entonces repetimos. ¿Qué quiere decir la letra gato? Gustos, actitudes, talentos y oportunidades. Bueno, pues los gustos, las actitudes y los talentos están en mi persona. Las oportunidades las ofrece la sociedad. Pero hay que analizarlo para no irnos con el primer sonidito de la campanita, ¿sí? O no bailar al ritmo que nos toquen. Hay que analizar. Venía escuchando la invitación a hacer oración. Su Santidad el Papa Benedicto XVI nos dice: para comunicarnos con Dios nuestro Padre se requiere una actitud de silencio y reflexión, ¿sí? Y luego la complementemos con la oración, porque Él siempre, la providencia divina, nos tiende la mano. Y cuando Él nos contesta en las Sagradas Escrituras. Tengamos siempre a la mano en nuestro hogar una Sagrada Biblia, un Nuevo Testamento. Pero no basta eso. No basta el que yo le pida, el que yo me comunique, el que Él me hable. El tercer elemento es actuar, ¿sí? Como dice San Benito, ora et labora. No seamos providencialistas de pedirle todo a Dios y esperar a que me caiga del cielo. Tenemos que tener una acción humana para esto. Bien, pues esto fue el concepto. Norma y Antonio son esposos. Norma y Antonio tienen hijos. ¿Qué nos pueden comentar? ¿Cómo forman la virtud en sus hijos? Pues muy buenos días a todos. Bueno, doctor, yo pienso que ahorita que lo escuchaba usted, se me venía a la mente lo que escuchaba con los seminaristas, que decían que tenemos que estar muy al pendiente, ¿verdad? Sobre todo en destacar los talentos, estar atentos a nuestros hijos, a nuestra familia. Por ejemplo, muchas veces decimos, ¿qué talento tiene mi hijo? Recordando lo de los seminaristas. ¿Qué talento? Porque no, es bueno para las trácalas y los negocios. ¡Qué gran virtud! Y la tomamos equivocadamente como una virtud, cuando si no nos vamos a la oración, si no aprendemos de la palabra de Dios,
lo que realmente es un talento, algo que sea honesto, que no nos lleve más allá de estar dando la mordida, como lo decían ellos, para salir adelante. Eso no nos va a llevar a nada bueno. Hacerles ver a nuestros hijos la verdad de las razones de lo que es la vida, ¿sí? Esa vida que Cristo nos enseñó, de cómo ir viviendo día con día hacia los demás y para los demás. Perfecto. Precisamente acabas de tocar un punto de los demás y hacia los demás. La mejor manera de hacer vivir la virtud a nuestros hijos es poniéndolos en el campo de acción, ¿sí? Y ahorita se me viene a la mente este ejemplo que tenemos en el estado de Veracruz de las patronas, que fue un ama de casa que se dedicó a hacer arroz y frijoles y ponerlos en una bolsita para dárselos a los migrantes. Pues ahora ya es un núcleo de señoras donde está la abuelita, la mamá y las nietas. Se ha creado ejemplo. Entonces, no tengamos a nuestros hijos en un nicho. Hay que llevarlos a la acción para que donen, para que se den. Lo más valioso que podemos dar es nuestro trabajo, es nuestro esfuerzo y es nuestro tiempo. ¿Cómo exigen a ustedes a sus hijos para ser los hombres y mujeres de bien, Antonio? Buenos días a todos. Pues con el ejemplo, doctor, ¿cómo los podemos mandar al campo si no ponemos el ejemplo nosotros como padres de familia? ¿Cómo los vamos a mandar a la acción si nosotros no nos ponemos en acción? Tenemos que ser un ejemplo vivo de lo que queremos que ellos sean. Si hacemos el mal, ellos van a hacer el mal. Pero si ven que nosotros obramos bien, pues ellos van a hacer y van a pensar que estamos... Nosotros como esposos nos ponemos a platicar cuando tenemos nuestros errores, nuestras caídas, y ven ellos que estamos platicando, conversando, viendo en qué fallamos, en qué tropezamos y por qué, pues va a llegar el momento en que nosotros también podamos platicar con ellos y van a decir, bueno, si entre ellos dos dialogan, ¿por qué nosotros no le vamos a poner atención a nuestros padres en este momento en el cual ellos nos piden que platiquemos? Creo que esa es una de las formas más relevantes como pareja, tener la comunicación. Y pienso que nunca es tarde para empezar, valga la redundancia, nunca es tarde para empezar. Cierto, acabas de tocar un punto importantísimo en la formación de la virtud, el ejemplo. El dicho popular dice, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra, ¿sí? Y cuando nosotros le pedimos a nuestros hijos, porque hay dos cosas donde los papás acostumbramos a mandar: la mamá desde la cocina y el papá desde la tele, ¿sí? Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, recoge tus trastes y lávalos, y yo, papá o mamá, solamente los tomo y los echo al fregadero, mi autoridad moral se fue al piso, ¿sí? Entonces, una tremenda obligación que tenemos cuando queremos formar hombres y mujeres de bien es darles ejemplo de hombres y mujeres de bien, ¿sí? Pero también tener un gran fundamento en la oración. Hay un gran santo en nuestra iglesia que tenía toda la lana del mundo y tenía toda la diversión del mundo, ¿sí? Y su mamá rezaba y oraba por él, ¿sí? Rezaba y oraba por él, no lloraba, oraba, ¿sí? Y seguramente en el sufrimiento de madre alguna vez derramó lágrimas. Y de repente la acción providente hizo que ese hijo desordenado, desbalagado y demás, hiciera un gran cambio en su vida por la acción orante de su mamá, Santa Catalina.
Santa Mónica. Santa Mónica, perdón, San Agustín. ¿Sí? Ah, sí se lo saben. Bien, pues ahí los padres de familia tenemos que dedicar un tiempo de nuestra oración en casa, no solamente agradecer los alimentos, no solamente agradecer las bondades que la divina providencia derrama en nosotros, orar por nuestros hijos, ¿sí? Para que con mi acción estimule la formación, para que con la acción de ellos y sus facultades la acepten, pero sobre todo para que la acción providente tenga efecto en nuestra familia. Bueno, pues ahí tenemos un gran compromiso. Los padres de familia somos ejemplo en la formación de la sexualidad de nuestros hijos. Somos ejemplo cuando nuestra relación es cordial entre esposos. Le estamos mandando un mensaje a nuestros hijos de cómo debe de ser esa relación respetuosa con sus amigos o con sus amigas, con su novio o con su novia, ¿sí? Somos un ejemplo. Y finalmente, ¿para qué? ¿Sí? Para que el mundo crea.